Y ahora sí abrimos el consultorio virtual. Ya llegan un montón de consultas cuando te adelantábamos este tema. Y a través de la información, de los consejos, de los datos de los especialistas de CINME, del Centro de Investigaciones Metabólicas. En esta oportunidad, fibrosis pulmonar idiopática. ¿En dónde estamos? ¿Qué significa? ¿Cuál es esa evolución? ¿Cuáles son los conceptos y los datos a nivel global y en la República Argentina? Por eso sumamos a la doctora María Otaola, investigadora principal de neumonología en CISME, Centro de Investigaciones Metabólicas. Doctora, Rubén Suárez lo saluda, Daniel Cufrito, todo el equipo. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Hola Rubén, hola Daniel, muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar con ustedes. Y hay muchas repercusiones cuando vamos con cada una de las patologías, porque es verdad, ¿no?, que estamos en plena pandemia, que nos preocupa y nos ocupa el COVID-19, pero también hay muchos temas que generan consultas. A ver, como para arrancar, fibrosis pulmonar idiopática, ¿en dónde estamos? Esa es la consigna. ¿Y qué significa, doctora? Bueno, no, claro, tal cual vos decías, preocupan otros temas y sobre todo temas respiratorios, porque como este virus, hablando específicamente de la pandemia, afecta al sistema respiratorio, toda patología que uno tenga previa a esto se siente y de hecho es más vulnerable. Entonces, obviamente los pacientes están muy atentos y sobre todo los pacientes que la padecen están muy, por suerte, conscientes y resguardados porque son pacientes de riesgo. Claro. Pero bueno, específicamente la fibrosis pulmonar idiopática en medicina, siempre idiopático significa que no se sabe la causa. Claro. Entonces, es una fibrosis que sucede en el pulmón, que no se conoce bien la causa desencadenante, si bien hay algunos factores asociados, digamos, al haber fumado, el ser hombre, añoso, digamos, hay factores de riesgo, pero no se sabe qué la desencadena, pero es una fibrosis que sucede exclusivamente en el pulmón, digamos, no es que afecta a otros órganos del cuerpo, pero específicamente el pulmón se fibrosa, y esto quiere decir que se cicatriza, digamos, si uno piensa el pulmón quizá como una esponja porosa, se transforma más en una piedra pómez, entonces se pone más rígido y eso dificulta la oxigenación. Claro, claro. Bueno, eso, a ver, para arrancar es fundamental. Muchas consultas llegarán y ahora vamos a también a tener los datos y las consultas de la gente con los tratamientos. A ver, pero ¿cuáles son esos primeros síntomas, doctora? Cuando estamos viendo ahora, también estamos viendo parte de la información suministrada por el Centro de Investigaciones Metabólicas con los diferentes gráficos. ¿Que lo podrías describir, por favor? A los gráficos, ¿vos estás pasando la presentación? Correcto, claro, sí, sí. Dice prevalencia, supervivencia de 3 a 5 años. Perfecto. Bueno, mira, como te decía, es una enfermedad que compromete el pulmón y es una enfermedad seria. La verdad que la supervivencia reportada hasta ahora, o hasta que existieran los tratamientos, era más o menos entre 3 a 5 años. Es decir, que uno le diagnosticaban fibrosis pulmonar y en general el 50% vivía de 3 a 5 años. Y esto es peor que muchos de los cánceres que conocemos. Es peor que, obviamente, que el cáncer de mama, que el cáncer de colon, no que el de pulmón o el de páncreas, que son de los más severos, pero digamos, es una enfermedad realmente seria y de alta mortalidad. Claro. Y la prevalencia, la verdad que en Argentina no hay estudios y no hay datos bien precisos. Ahora está habiendo un registro que se desarrolla en realidad junto con toda Latinoamérica, sí. Y de lo cual por ahí vamos a tener datos, pero si extrapolamos un poco los números de Europa y Estados Unidos, es de más o menos de 15 a 30 cada 100.000 habitantes. De 15 a 30 cada 100.000 habitantes, bien. Sí. Es algo infrecuente, claro. Digamos, si nosotros pensamos en Argentina, que somos 40 millones, tenemos que tener entre 6 y 8.000 más o menos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Correcto. Después fibrosis pulmonar por otras causas, hay un montón, pero lo que es esta, que es la idiopática, digamos, esa es la prevalencia que se cree. ¿La calidad de vida cómo es, doctora, para aquel que padece? Y depende, digamos, en qué estadio uno la agarre, pero la realidad es que como se va perdiendo función, digamos, capacidad respiratoria y para digamos, hacer la actividad diaria, claro. Se va empeorando la calidad de vida a la medida que avanza la enfermedad.
vos me preguntabas muy bien el tema de los síntomas. La verdad es que los síntomas son bien inespecíficos, porque son comunes a cualquier enfermedad respiratoria, que es falta de aire, un poco de tos, claro. cansancio, digamos, pero eso también lo puede tener desde un asmático hasta alguien que está con un cuadro infeccioso, pero la realidad es que esto sigue avanzando a lo largo del tiempo y es irreversible y cada vez, digamos, se limita más. Bueno, eso es fundamental lo que está marcando la doctora, aquellos primeros síntomas que son pulmonares, pero cómo en esa evolución crónica se puede llegar a detectar. Para eso me imagino que es fundamental el seguimiento médico, ¿no? Claro, digamos, no todo paciente que tiene falta de aire tiene que pensar que tiene fibrosis pulmonar, porque como hablábamos recién, es algo frecuente. Pero si por alguna razón, digamos, a alguien le detectan o le sospechan que tiene fibrosis pulmonar, sí se tiene que estudiar a fondo, porque la realidad es que es algo que hay que seguir, y en este momento, por suerte, tenemos tratamiento. Bueno, ahí vamos a hablar del tratamiento, pero en esta consulta virtual sobre este tema fibrosis pulmonar idiopática, con la doctora que está en comunicación, María Otaola, que la vemos también frente a la pantalla de Telemax, y la gente pregunta, y algunas de las tantas preguntas. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. En este caso, Mario desde Mendoza dice: buenas tardes, mi padre falleció a causa de una fibrosis pulmonar idiopática tras 3 años con la enfermedad. Jamás fumó y siempre se ha cuidado mucho. Dice: mi inquietud es saber si es una enfermedad hereditaria y si yo tendré que hacer algún tipo de seguimiento con un médico. Excelente la pregunta, y es una pregunta fundamental. Mira, más o menos se cree que hay un pequeño porcentaje de la fibrosis pulmonar que es familiar, pero es muy bajo el porcentaje ese, y la realidad es que son fibrosis pulmonares distintas, porque son fibrosis pulmonares que en general se dan en gente más joven. Yo no sé a qué edad se falleció el padre de Mario, si no me equivoco. Sí. Pero la realidad es que en esos casos donde a uno le hace ruido que puede venir por algún lado de fibrosis familiar, ahí sí, no es que hay que estudiar, porque no hay estudios genéticos y no hay tampoco ni siquiera que tomografiar a los familiares, pero por ahí uno los vería, los interrogaría a los familiares de primer grado y les haría por ahí algún estudio, una espirometría, pero eso solamente en las fibrosis pulmonares familiares. En una fibrosis pulmonar habitual, que por ahí se saque cuenta Mario, el padre que falleció a los 75, 70 años, después de 3 años de evolución, aunque no haya fumado, que es verdad que yo dije que se asociaba, pero no quiere decir que es 100% como el cáncer de pulmón, digamos, casi que el 90% tiene que fumar. Aunque no haya fumado, la realidad es que es una fibrosis dentro de lo habitual, y uno en general no estudia a los familiares. Carmen desde Villa Devoto también se comunica, dice: mi marido tiene fibrosis pulmonar de origen ocupacional, dice, por depósito de hierro. ¿Hay algún tratamiento? Nos manda el nombre de lo que está tomando, no sé si se puede dar o no. A ver, que la doctora tenga una devolución de lo primero que marcaba esta oyente. ¿El nombre del oyente? Carmen de Villa Devoto. Carmen de Villa Devoto. Mira, sí, está muy bueno el caso que cuenta. La realidad es que esa fibrosis que está reportando ella no es una idiopática, es otro tipo de fibrosis, es una fibrosis seguramente ocupacional. Sí, nombró esa palabra, ese término, doctora. Origen ocupacional por depósito de hierro. ¿Cuáles son esas diferencias para que entendamos a nivel general, más allá? Miren cómo llegan las preguntas bien específicas, y esto es servicio también de la radio, ¿no? Bien específica para que el que tiene esta patología entiende y busca esas respuestas. Pero a nivel general, ¿qué podemos marcar, doctora? Mira, son distintas, primero que se manifiestan de manera distinta ya cuando uno ve la tomografía y la evolución también. Y segundo, que la respuesta al tratamiento, los tratamientos que hay probados desde el 2014, la realidad es que están probados para fibrosis pulmonar idiopática. Bien. Con la excepción de que el año pasado se publicó un trabajo que aprobaba una de las 2 drogas que hay para fibrosis pulmonar hepática para el resto de las enfermedades fibrosantes, si es que siguen progresando a lo largo del tiempo.
O sea que este paciente, pero todavía no está ni siquiera aprobado en Argentina, recién se aprobó por FDA en Estados Unidos. Entonces, si uno realmente creyera que este paciente está evolucionando a lo largo del tiempo, puede ahora, recién este año, y esperemos que en unos meses en Argentina, empezar a usar una de las drogas que se usaba para fibrosis pulmonar idiopática. En un estudio, de hecho, que hicimos en CIMME, nosotros tuvimos el honor de participar. Fue un estudio muy importante para todos los que hacemos estas patologías. ¿Llegan muchas consultas al centro, doctora, a nivel con otras patologías, por ejemplo? Sí, nosotros vemos, digamos, pacientes básicamente con enfermedades de la vía aérea, que son más que nada asma y EPOC, Sí. son enfermedades mucho más frecuentes. Ya hablaremos otro jueves de ese tema. Hay varias consultas también, seguramente algunos de los tantos especialistas que tiene el Centro de Investigaciones Metabólicas, hablaremos de eso. Continúe. Sí, eso es en lo que más teníamos hasta ahora estudios, claro. Pero ahora el tema de la fibrosis con el avenimiento de estos tratamientos se ha puesto en boga, y la verdad que tenemos, si bien es una patología mucho menos frecuente, cuando uno engloba todo tipo de fibrosis, como la que comentaba Carmen, o hay fibrosis que se asocian a enfermedades reumáticas, como esclerodermia, artritis reumatoidea, cuando uno engloba toda la fibrosis ya deja de ser tan infrecuente, y uno sí empieza a recibir consultas y a ver más pacientes de este tipo. Le agradecemos el tiempo a la doctora de forma virtual por abrir el consultorio, ¿no? Por recibir tantas consultas. Estamos con la doctora María Otaoles, la investigadora principal de neumología de CIMME, el Centro de Investigaciones Metabólicas, y más consultas de la gente. Mi marido murió hace un año de fibrosis pulmonar. Dice, 2 años antes tuvo un infarto y a veces creo que todo viene de lo mismo. ¿Esto está relacionado? Pregunta. Mira, qué buena la pregunta. La fibrosis pulmonar no se relaciona a enfermedad coronaria, pero tiene como factor de riesgo común el cigarrillo. Entonces es muy común que uno tenga pacientes con fibrosis pulmonar y problemas cardiovasculares, fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar y enfisema, pero porque ahí el factor común es el cigarrillo. No porque el daño al corazón o que el infarto también sea por fibrosis al corazón, o que el daño al corazón le genere fibrosis, pero más que nada, no sé, por ahí la paciente nos quiere aclarar si el marido fumó o no, pero más que nada acá el factor común es el cigarrillo. Entonces muchas veces nos pasa que vemos esa coexistencia. Romina nos pregunta en este caso, dice, la pérdida de peso, ponerse muy fría, así lo pone ella, ¿eh? Dice, y empezar a temblar, ¿son síntomas normales de fibrosis pulmonar? No, la verdad que no, Romina. Bueno, eso sería el estadio final de muchas enfermedades, digamos. Claro. El estar muy flaco, sí. el estar mal, digamos, vascularizado, pero la realidad que no. Esos son síntomas que a mí me sugieren más por ahí una enfermedad. No tengo, no sé de dónde viene la consulta de Romina, pero más una enfermedad del tipo reumatológica, por ahí, si es una paciente joven, por ahí pienso más en algo vascular bien típico de esclerodermia que en una fibrosis pulmonar, que de hecho la esclerodermia, como decía antes, también puede afectar el pulmón. Bien. Entonces, es interesante lo que pregunta, pero habría que verlo en tu punto. Doctor, y como conclusión, a ver, una consulta más. Tengo 3 preguntas que podemos hacerle en una sola. Carolina dice, ¿cuáles son los últimos tratamientos para la fibrosis pulmonar idiopática? Valeria de Bernal dice, ¿qué se está haciendo para solucionar la enfermedad? Y una pregunta más que dice, si se puede curar o si es curable al 100%. Bueno, y viene bien para el cierre. Y viene bien para el cierre, doctora. Está buenísimo, claro, porque quedaba pendiente ese tema, el tema del tratamiento. Desde el 2014 hay 2 drogas que se están usando que han sido aprobadas para la fibrosis pulmonar idiopática, que son antifibróticos de alguna manera, que se llaman nintedanib y pirfenidona, que no sé si uno de esos era lo que tomaba el familiar de Carmen. Nintedanib y pirfenidona se usan entonces ahora para la fibrosis pulmonar idiopática y se tienen que, indicar en todo paciente que la tenga. De ninguna manera revierten la enfermedad, ni la mejoran ni la curan al 100%, pero lo que hacen es enlentecer un poco la pérdida de función pulmonar. Y esto es muy importante porque cuanto antes la instauremos, más función pulmonar tenemos para conservar. Entonces, estamos preservando más pulmón.
Y Claro. se cree que también, pero no se ha demostrado en los estudios, sobre todo por la cantidad de pacientes que se necesita, pero se cree que también esto tiene un impacto en la mortalidad. O sea, así como se decía que había una sobrevida antes de 3 a 5 años, ahora se cree que se estira a 6, 7. Y esto va a ir pasando, y de hecho ahora hay muchísimas más drogas en esta línea que se están estudiando, y hay estudios acá en Argentina para drogas nuevas, y yo creo que se va a ir perfeccionando y cada vez va a ser Claro. más efectivo el tratamiento. Bueno, eso es fundamental. Doctora, muchas gracias por abrir de forma virtual el consultorio. Llegan muchas más consultas que la vamos a derivar al Centro de Investigaciones Metabólicas. Le agradecemos al doctor Federico Pérez Mangui, también el director, y a la doctora María Otaola con esta brillante clase virtual que dio sobre esta patología, que se ve que llegaron muchas consultas, muy específicas algunas de ellas, pero que Sí. sirve también para aquellos que capaz empiezan con los primeros síntomas. A no alarmarse, siempre lo recomendable es ir a un profesional, a un médico, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Doctora, muchas gracias, y nos llama la atención la cantidad de relojes que tiene la doctora. Muy puntual se ve que la doctora, es muy buena imagen, doctora, muy bueno, ¿eh? No llegué a cambiar de foto. No, está perfecto, doctora, está perfecto, es bárbaro. Muchas gracias por los consejos La médicos. doctora no veía la hora de salir. Muy bueno. La doctora María Otaola, investigadora principal de neumología en CISME, el Centro de Investigaciones Metabólicas. Con esta clase, son clases, a ver, de profesionales, clases magistrales, porque no solo que abarcan la patología, sino que están en la plena investigación. De eso se trata CISME, ¿no? El Centro de Investigaciones Metabólicas. En la investigación y como referencia, no solo en el país, sino también con varias comunicaciones con centros del exterior. En este caso, con fibrosis pulmonar idiopática en la clase y principalmente el consultorio virtual, y te agradecemos del otro lado también por la cantidad de mensajes.